Bienvenidos a la sección número 10 de la doctrina bíblica del santuario. Decíamos, antes de entrar en los textos que queremos ver, que si lo que hemos visto es así, que es lo que indican las escrituras y también los escritos de la hermana White, entonces no es cierto que la condición caída del ser humano en la que nacemos sea vista por Dios como un estado al que Dios le acredita culpa por causa del pecado original de Adán. Comuniqué el punto. Porque no puede haber culpa, no puede haber pecado del que se me culpe si antes no ha habido previo conocimiento al que por mi voluntad reacciono negativamente. Algunos textos que dan luz al respecto. Salmo 1, A y B, de la versión Torres Amat de 1956. Dice, Salmo 1, 1. Las primeras dos frases. Venturoso el varón que no sigue el consejo de los impíos y no entra en el camino de los pecadores. ¿Qué tenemos aquí entre muchas otras cosas? Que resulta que lo que vamos a encontrar en la Biblia es que la palabra pecadores, aunque se usa en algunas ocasiones para los hijos de Dios, no es en la Biblia una palabra que identifica a los hijos de Dios. No sé si comuniqué bien eso. El término pecadores en la Biblia es una palabra que identifica al mundano, aunque se usa en algunas ocasiones para hijos de Dios cuando han fallado. ¿Ok? Pero este es un ejemplo. Venturoso el varón que no sigue el consejo de los impíos. Y ahora por el paralelismo hebreo vuelve a referirse a estos últimos, los impíos, diciendo que ese varón justo no entra en el camino de los pecadores. Entonces, alusión a quién es el término pecadores. Al mundano, no al cristiano. Una pregunta aquí. Si, como insisten algunos, nacemos pecadores, por el hecho de nacer con carne pecaminosa, ¿cuándo entonces es que un hijo de Dios puede apartarse de los pecadores? No andando en los caminos de ellos, si es cierto que él mismo nació pecador. Y siendo que seguiría con ese cuerpo pecaminoso hasta el día en que sea transformado en ocasión de la segunda venida de Cristo. ¿Me captan el punto? ¿Cuándo entonces es que puede un hijo de Dios no andar en el camino de los pecadores? Si es cierto que él es pecador desde que nace. Y ese estado que según algunos lo convierte en pecador culpable no se acaba hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cómo va o cuándo va a dejar de andar en el camino de los pecadores si él mismo lo sería hasta la segunda venida? Si el nacer en este mundo nos hace pecadores culpables. Isaías 13:9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. La misma pregunta. Dice que cuando Cristo venga, raerá de la tierra ¿a quiénes? A los pecadores. Pero si lo que me hace pecador es nacer en este mundo con este cuerpo pecaminoso,
¿Y qué cuerpo voy a tener cuando Cristo venga? Este mismo. Entonces, ¿qué seré obligatoriamente en ese momento? Pecador, porque si lo que me hace pecador es tener cuerpo pecaminoso, entonces cuando Cristo venga seré pecador, entonces seré raído de la tierra. Es lo que aquí dice, los pecadores serán raídos de la tierra. Y no hay nada que me haga o que haga que este cuerpo pecaminoso sea distinto cuando Cristo venga. ¿O hay algo de aquí a allá que me cambie este cuerpo pecaminoso? No, va a ser el mismo hasta que Cristo venga. Lo que nos cambia Él es el carácter. El cuerpo será el mismo. Pero si es el cuerpo pecaminoso lo que nos hace pecadores, entonces seremos raídos todos. Lo mismo tenemos en el Nuevo Testamento. No anoté el texto. Y si el justo con fidelidad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si lo encuentran por ahí, me lo dan para que los que están anotando, anoté el texto y no la cita. Y si el justo con fidelidad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Qué está diciendo? Está hablando de la ocasión de la segunda venida de Cristo. Igual. Si cuando Cristo viene nos encuentra pecadores, y dice aquí, con dificultad se salvará el justo, ¿qué será de ese? Primera de Pedro 4:17. 18. ¿Significa esto que el hombre nacido con tendencia al mal, por ser descendiente del Adán caído, puede no pecar? No sé si me van siguiendo. Según lo que hemos visto, y que nacer con cuerpo pecaminoso no me hace pecador, significa entonces que el hombre nacido con esa tendencia al mal, por ser descendiente del Adán caído, puede no pecar, porque lo que me hace pecador es pecar, el acto del pecado, no el estado en el que nazco. Es decir, si lo que hace pecador al hombre no es el estado en el que nace, sino el acto de desobediencia a la ley de Dios, ¿pide Dios al hombre que no peque? ¿Alguna información bíblica al respecto? Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Instruyó Dios a Israel para que no pequen. Entonces se puede no pecar. En el contexto de los filisteos como vecinos de Israel, leemos en Éxodo 23, 32 y 33. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. ¿Qué le dice Dios a Israel? No se junten con los filisteos, para que no los hagan pecar. Entonces, esperaba a Dios que su pueblo no pecara. ¿Cuál sería el pecado aquí? Según el texto. La idolatría, servir a otros dioses. La violación a los primeros 3 mandamientos de la ley de Dios. Lo que nos lleva a otra pregunta. Si los que insisten en que es imposible para el cristiano no pecar, están en lo cierto, la pregunta en relación al último texto citado ¿es imposible no servir a otros dioses? Porque eso es lo que se define aquí como pecado.
Es decir, ¿es imposible para el cristiano no ser idólatra? Otro texto en esa dirección, en el contexto del pecado de Aarón y María, su hermana, contra Dios al rebelarse contra el liderazgo de Moisés. Número 12, 11. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Qué tenemos aquí? En este texto el pecado es catalogado como locura, insensatez. Entonces, otra vez, si lo que nos hace pecadores es nuestra naturaleza caída, el estado caído en el que nacemos, y siendo que ese estado lo mantendremos hasta la segunda venida de Cristo, entonces, hasta ese día, si no morimos antes, ¿caminaremos en este mundo en esa dirección como locos? Es así como mira Dios a sus hijos que transitan por este mundo mientras viene por ellos. Les mira como un grupo de personas distinguidos por la locura, que es como se define en este texto el pecado. Me parece a mí que hay sendas más dignas para los hijos de Dios que la senda del pecado. Permítanme compartir alguna información bíblica adicional respecto a que los hijos de Dios en esta tierra pueden no pecar. Y por lo tanto Dios espera eso de ellos. Segunda de Crónicas 19, 8 al 10. Dice: puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro, en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causa de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así no pecaréis. Había instrucción divina para Israel en cuanto a cómo no pecar. ¿Para qué era? ¿Para que siguieran pecando? La versión Dios habla hoy traduce: recomiéndenles no cometer faltas contra el Señor. Entonces Dios recomienda cosas que no se pueden ejecutar. En el texto hebreo del vocablo traducido para pecar, aquí lo que tenemos es el vocablo asán. Asán es el vocablo hebreo 816 y significa ser culpable, hacerse culpable, incurrir en culpa. No sé si captan lo que quiero que capten aquí. Cuando dice el texto, les amonestaréis que no pequen contra Jehová. Lo que está diciéndoles es que no se hagan culpables. Entonces, culpa hay cuando hay previo acto contra la instrucción recibida de Dios. Una vez más, la culpa está en aquel que transgrede. Es personal y se vuelve colectiva, ¿sí? Cuando los que transgreden son varios. Pero se acredita la culpa al transgresor. Y se acredita la culpa a otros
cuando esos otros también han cometido el mismo acto, no a otros que no han participado personalmente en esa transgresión. ¿Captamos la diferencia? Otro ejemplo, Génesis 39:10. No hay otro mayor que yo en esta casa, dice José, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer, la esposa de Potifar. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esperaba Dios que José no pecara. ¿Entendía José eso? Que Dios esperaba eso. ¿Y qué hizo? Entonces, no pecar. Pero otra vez, basado en el conocimiento de lo que Dios quería de él y en el ejercicio de su voluntad. La pregunta aquí, ¿pudo José no pecar? Entonces, ¿se puede no pecar? ¿Recibió José la capacitación divina para no fallarle al Señor? ¿Tiene algo para decirnos sobre esto, David? Salmo 4:4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. ¿Se puede no pecar? Salmo 39:1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. ¿Qué dice David? Que se puede no pecar los pecados de la lengua. Algo importante aclarar aquí. Los defensores de la imposibilidad del cristiano de no pecar defienden que no es posible para el cristiano dejar de pecar completamente antes de la segunda venida de Cristo. Ellos dicen que el propio David, que instruyó a no pecar, pecó. ¿Qué hay con eso? Esta argumentación se usa, y mucho, debido a pasar por alto, ya sea por conveniencia o por ignorancia, que la guía para el cristiano es lo que Dios inspiró a profetas y apóstoles y a otros a poner por escrito su palabra, y no lo que estos instrumentos humanos hicieron con sus propias vidas. Algunos de ellos aplicaron a su propia vida lo que Dios les inspiró. Otros fallaron en forma personal en la aplicación de esos principios en algunas áreas de su propia vida. Pero el hecho del fracaso personal de algunos de ellos no da lugar a que lo que se les inspiró a escribir no sea la verdad. La guía del creyente en Cristo es el escrito está, y no la vida de los que lo escribieron. En este sentido, el único modelo a seguir como persona es nuestro Señor. Por lo tanto, el argumento mencionado para defender la imposibilidad de no pecar carece de toda validez. Otro texto, Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De paso, aquí hay una clave importante en relación a lo que mencionábamos anteriormente. ¿Por qué David, teniendo la instrucción clara de Dios y habiéndola dado a otros de es la voluntad de Dios que no pequemos, por qué pecó? Cuando decidió no guardar los dichos del Señor en su corazón. Por eso dice la sierva del Señor, era hombre conforme al corazón de Dios cuando fue fiel. Cuando no lo fue, no era conforme al corazón de Dios. Y tenemos aquí también
el secreto para no pecar, en este último texto. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí se nos revela el secreto, la clave para no pecar. ¿Cuál es? Guardar en el corazón los dichos de Jehová. El escrito está. Este fue el secreto de Jesús para no pecar. Cada vez que la tentación se presentó, ¿cuál fue su respuesta? Escrito está. ¿Por qué? Porque él guardaba en su corazón sus propios dichos. Los que había revelado antes en el Antiguo. Y Salomón tiene algo para decir sobre el tema. Eclesiastés 5:6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Una aclaración a hacer de lo dicho por Salomón. Él nos dice esto, pero también leemos en Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Han leído ese? 7:20. Lo usan mucho los defensores de la imposibilidad del cristiano para no pecar. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. A simple vista, en esta declaración, Salomón echa por tierra mucho de lo que hasta aquí hemos visto. Pero si nos acercamos a este texto en una forma un poco más detenida, nos daremos cuenta que es todo lo contrario. Lo que hay aquí no es otra cosa que el principio hermenéutico de la unidad de la Biblia, donde ella se explica a sí misma. La idea del texto hebreo detrás de la frase no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, no es lo que parecen proponer la mayoría de las traducciones, a saber, que es imposible para el hombre no pecar. El concepto detrás de esta frase, principalmente si se toma en cuenta el contexto inmediato de los versículos anteriores, alusivos a la sabiduría humana, es que dicha sabiduría no es capaz de capacitar al hombre a fin de que no peque. Por sí mismo, al hombre le es imposible no pecar, por su propia sabiduría. El comentario bíblico Beckham, explicando el sentido de los versículos 19 y 20, expresa este concepto así. Dice, estos versículos parecen resumir y apoyar el argumento anterior, a saber, buena es la sabiduría, pero nadie es perfecto. La sabiduría fortalece al sabio, verso 19, más de lo que podrían hacer los 10 gobernantes o valientes generales que haya en la ciudad. Podría parecer que el versículo 20 sugiere la doctrina de la necesidad de pecar, pero el hebreo no apoya tal cosa. Sobre un pasaje paralelo en un dicho de Salomón en Primera de Reyes 8:46, que dice igual, no hay hombre que no peque, escribe Adam Clark, el original ki yeshetu losh debe traducirse si pecare contra ti, ki ein Adam es asher lo yesheta. Esa es la frase, no hay hombre que no peque. Dice, porque no hay hombre, ahora escuchen bien el verdadero significado de esa frase en el hebreo. Porque no hay hombre que no pueda pecar. Es decir, no hay ninguno que no esté expuesto a transgredir. Ese es el significado, según estos expertos en hebreo, de la frase, no hay hombre que no peque. Dice, porque no hay hombre que no pueda pecar. No existe un hombre que no pueda pecar. A todos les es posible pecar. Dice el mismo comentario al final. Es decir, no hay ninguno que no esté expuesto a transgredir.
Es decir, el hombre más justo puede, si lo decide, pecar. Eso es lo que hay detrás de esa frase, de ese texto. Esto es verdad aun cuando haya sido erradicado el pecado de este mundo y del universo mismo. La razón por la que Dios ha prometido que el pecado no se levantará segunda vez no es porque los redimidos sean incapaces de pecar, sino porque han pactado con el Señor que nunca más lo harán. Y ese pacto nunca se romperá. Esa es la promesa divina. Es tanto así que ni siquiera los ángeles santos se abstienen de pecar porque les sea imposible pecar, sino porque han decidido no pecar. Prueba de ello es que un grupo de ellos, viviendo en un ambiente perfecto, puro, inmaculado, decidieron pecar siguiendo los pasos del primero que decidió tal cosa en ese ambiente perfecto, Lucifer. Es por eso que es desde todo punto de vista un error el creer que el hombre regenerado se convierte por el hecho de la conversión en un ser incapaz de pecar. Que eso es lo que nos está diciendo el texto, que no existe. Tal estado no existe ni existirá nunca. El pecado desaparecerá para siempre de los redimidos, no porque se hayan convertido en seres incapaces de pecar, sino porque han decidido, con los medios ofrecidos por Dios a ellos, su poder y su gracia, no pecar. Y la misma situación es posible aún mientras viven en esta tierra sujetos a la carne pecaminosa, la que nunca se convertirá en santa, sino que será la misma y totalmente sustituida por un cuerpo perfecto y glorificado, pero en ocasión de la segunda venida. Pero regenerados por el poder del Espíritu Santo en su obra santificadora, mientras llega la transformación gloriosa de sus cuerpos pecaminosos, pueden no pecar. No les es imposible pecar, pero sí pueden no pecar. Pueden pecar cuando quieran, aún los redimidos. ¿Estamos claros? Volviendo a nuestro texto, Eclesiastés 7:20, el sentido correcto de la frase fue percibido también por la versión católica Torres Amat, donde leemos así, los versículos 19 y 20, unidos en esta versión en el versículo 20. La sabiduría hace al sabio más fuerte que 10 o muchos poderosos de una ciudad, pero no le hace impecable. Interesante. Pero en fin, este texto es uno de los que será estudiado en la serie de la doctrina bíblica de la perfección cristiana, y allí lo veremos más detenidamente. Se nos fue el tiempo, quedamos por aquí, continuamos en la próxima sección.